Vamos a ver. ¿Comenzar la grabación o no? Así, ahora sí. Dice lo siguiente. Hallar los puntos críticos de la función f de x, y igual a x a la 2 más y a la 3 más 4x por 3y más 100. Clasifíquenlos como máximos, mínimos o punto de signo. Entonces la función que tenemos es la siguiente. F de x, y. Que esto va a ser igual a x a la 2 más y a la 3 y menos 4x menos 3y. Me piden entonces que los clasifique, que encuentre los puntos críticos y los clasifique como puntos máximos, mínimos o puntos de sitio. Entonces, para ello, para encontrar los puntos críticos de la función, debemos irnos a la primera derivada, es decir, f de x, y por acá vamos a hacer f y. Entonces vamos a decir lo siguiente, para derivar parcialmente la variable x en esta función, yendo un poco más rápido, derivamos x y las demás van a ser el papel de una constante, es decir, en este caso y va a ser el papel de una constante. Y por acá tendríamos 2x, y por acá tendríamos 0 y por acá tendríamos menos 4. Por este lado tendríamos la derivada parcial de y, que va a ser esto que va a valer 0, y por acá vamos a tener 3y a la 2. Por acá la derivada va a ser 0 y por acá va a ser menos 3. Entonces, para encontrar dichos puntos críticos, f sub x debe ser igual a 0. Entonces decimos 2x menos 4 igual a 0. Entonces, despejando la variable x, vamos a tener que x va a ser igual a 4 positivo, porque recordemos que el 4 pasa a sumar y el 2 pasa a dividir. Entonces vamos a tener 4 medios, eso me va a dar 2. Entonces ya tenemos el primer punto crítico. Vamos a ver ahora cuánto me daría 3y a la 2 menos 3. Dice que tendríamos 3y a la 2 menos 3 igual a 0. Recordemos que cuando nosotros solamente tenemos un punto crítico de esta función, vamos a ver si era x a la 2. Sí, estamos bien. Cuando solamente tenemos un punto crítico de la variable x, entonces significa que ese punto crítico va a ser para los dos, es decir, para los dos encontrados en la variable y. Entonces, por este lado vamos a tener que y a la 2 va a ser igual a menos 3 sobre 3. Menos 3 sobre 3, este va a ser igual a menos 1. Recordemos entonces que si Javier, esto... permiso, Perdón, estrés, sí. Ajá. Sí, perdón, lo mandé a sumar. 3 sobre 3 me da 1. Entonces, ya la 2, esto me va a dar igual a la raíz cuadrada de 1. Recordemos que por acá tendríamos raíces a ambos lados y sacaríamos entonces el más menos 1 como punto crítico en la variable y. Entonces, el punto crítico 1 que nosotros tenemos va a ser en la x, y, pero en este caso el 1 negativo, vamos a poner el menos 1 negativo. El punto crítico 2 va a ser, en este caso, el mismo 2, pero ahora probado con el 1 positivo. Y ahí, por ahí vamos a empezar a probar esos valores. Entonces, cuando ya nosotros establecimos, digamos, estos criterios o estos valores de la función, entonces nos vamos justamente a la segunda derivada, que es la que nos va a decir si el punto crítico en verdad es mínimo, es máximo, independientemente de verdad del valor que nosotros encontremos. Entonces ya por acá tenemos los puntos críticos. Entonces nos vamos a ir justamente a la segunda derivada de cada una de ellas. Dando espacio.
vamos a hacer lo siguiente. f(x)(x) para derivar x es la primera derivada de x. Entonces la derivada de esto va a ser 2. Para derivar esta función f(y)(y), vamos a tener entonces que la derivada de esta función va a ser 3 por 2, que me va a dar 6y. Veamos que acá, en este caso, la función f de x es constante. Entonces, para derivar en esta misma función f de x, es decir, para derivar en esta primera derivada y, vamos a obtener como resultado 0. Si nosotros nos vamos a esto también, a esta ecuación f y x, es decir, derivamos x en esta función, nos vamos a dar cuenta que también da 0, que era lo que nosotros mencionábamos en un principio. Si nosotros las derivadas cruzadas nos dan totalmente distintas, significa que algo hicimos mal en el proceso y no es parte de esa función. Entonces nos vamos justamente al determinante. El determinante nos dice que y acá le vamos a restar el f(x)(y), pero esto va a estar elevado al cuadrado para nosotros poder determinar. Entonces, de ellas se van a desplegar 3 condiciones. Si el discriminante es positivo, entonces nos vamos a ir a la segunda derivada con respecto a la variable x. Si ella es positiva, vamos a tener punto mínimo. Si ella es negativa, vamos a tener punto máximo. Si por A o por B es igual a 0, no va a ser ni mínimo ni máximo, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa si el discriminante es negativo? Vamos a tener un punto de silla y ya no se pueden hacer otro tipo de decisiones. Si el discriminante es totalmente es igual a 0, entonces no se toman decisiones, no se hacen conclusiones. Simple y sencillamente no tiene mínimos ni máximos. Significa que la función o es lineal, o tiene este comportamiento, o tiene este comportamiento. Es decir, que no va a tener ni mínimos ni máximos. No va a tener un punto de partida. Simple y sencillamente que la función va a tener como un eje de simetría donde me va a dividir ambas funciones. Si se acuerdan, los ejes de simetría, ¿cierto? Y esto es x, por aquí viene el punto de simetría, entonces esta función probablemente haga esto. Y cuando nosotros empezamos en y, entonces es muy probable que haga esto, por ejemplo. Vamos a ver, como por aquí. Más o menos. Más o menos esto. Y nunca va a tener, digamos, una definidad. Siempre que nos vayamos acercando a ese valor, nos va a dar un error. Entonces es muy probable que pase esto. Entonces, por esa razón, nunca vamos a tener mínimos ni máximos. Simple y sencillamente va a tener una constancia. Ahora, entonces, ¿cómo nosotros determinamos esto? Entonces lo vamos a determinar. Si nosotros reemplazamos el punto crítico 1 en esta función, es decir, 2 en la segunda derivada de x, voy a obtener como resultado el 2. Veamos que es constante. Por acá, multiplicado por f(y)(y), pero si nosotros multiplicamos acá y reemplazamos el menos 1, veamos que si nosotros reemplazamos la x, no está. Entonces reemplazamos el menos 1. Esto me va a dar menos 6. Entonces por acá vamos a tener la primera derivada con respecto a esto. Veamos que me daba 0. 0 a la 2 me va a dar 0. Entonces aquí tendríamos 0. 2 por menos 6 me va a dar menos 12. Y vean que este resultado es totalmente menor que 0. Al ser menor que 0, entonces tenemos que este punto es un punto de silla. Nos vamos ahora a probar el siguiente valor, el punto crítico número 2. Veamos que si nosotros reemplazáramos igual en este mismo determinante, el 2 en la f(x)(x), vamos a obtener como resultado 2. Igual, si nosotros reemplazáramos el 1 en esta misma función, vamos a tener nuevamente el 2, porque es constante. De igual forma, acá, si nosotros reemplazamos el 2 acá, vamos a obtener, no encontramos la variable x en ningún lado, entonces reemplazamos el 1 y veamos que vamos a tener como resultado 2 por 6, que ese resultado me daría 12 positivo. Veamos que las derivadas cruzadas en este caso pues no van a entrar. Y para efectos de este ejercicio, tendríamos que 12 sería mayor que 0. Entonces, al ser un punto,
al ser 12 un punto mayor que 0, entonces vamos a tener dos condiciones. Número 1, que esta sea negativa o que sea positiva. Pero ya nosotros determinamos que al reemplazar estos valores siempre va a ser positivo, va a ser un valor positivo, por lo tanto vamos a tener un punto mínimo. Siempre va a ser positivo. Recordemos que cuando es positivo vamos a tener un punto mínimo. Entonces, yo necesito encontrar o entregar este punto crítico 1 y punto crítico 2 totalmente en el punto, es decir, totalmente completo. Entonces me voy al ejercicio que tenemos por acá. Entonces, dice que f de 2, menos 1 va a ser igual a 2 a la 2 más 1, en este caso negativo, a la 3 menos 4 por 2 menos 3 por menos 1. Entonces, acá veamos que 2 a la 2 me da 4. Menos 1 me va a dar este resultado porque recordemos que tiene un exponente 3 y 1 elevado a cualquier potencia me va a dar 1. 4 por 2 me va a dar 8. Esto me da negativo. Menos por menos me da más, esto me da más 3. Entonces tendríamos que por acá, menos 1, menos 8 me da menos 9. 4 más 3 me da 7. Entonces, menos 9 más 7 me va a dar menos 2. Aquí tendríamos el primer punto de silla, que va a ser, y lo vamos a hacer por acá. Recordemos entonces que ese punto que nosotros encontramos, vamos a retroceder por acá, esto ya no lo necesitamos. Vamos a decir, punto crítico número 1 va a ser 2,1, menos 1, perdón. Y, muy importante, el menos 2 encontrado es el valor de ese punto crítico 1. Y dijimos que era un punto de silla, ya clasificado. Ahora, vamos al siguiente punto que vamos a analizar por acá nuevamente. Dijimos que era, nuevamente, en este caso va a ser el 1 positivo. Es lo único que vamos a cambiar. Pero por acá vamos a tener más 1. Y por acá vamos a tener menos 3. Entonces veamos que 1 menos 8 me va a dar menos 7. Y veamos que menos 7, 4 menos 3 me va a dar 1, positivo. Entonces al tener menos 7 menos 1, ese resultado me da, menos 7 menos 1 me da menos 8. Perdón, menos 7. A ver, 4 menos 3 me da 1 positivo. Y acá me dio menos 7. Como decimos, 4 más 1 me da 5. Menos 8 me va a dar menos 3. Menos 3 me va a dar menos 6. Tendríamos por acá un menos 6. Significa entonces que el punto crítico 2 va a ser 2,1, y el menos 6. Ese menos 6 es el valor de ese punto mínimo o máximo, punto de silla. En este caso, punto mínimo. Vamos a ponerlo completo porque recordemos que el máximo también empieza con 1. Y recordemos que esto es un punto mínimo local. En ambos casos, ¿verdad? Punto mínimo local y punto máximo local. Siempre van a ser locales porque este tipo de funciones siempre van a ser como esto. Entonces el máximo o mínimo siempre va a ser más infinito o menos infinito. Y recordemos, estos son mínimos locales porque no termina ahí. Simple y sencillamente, pues las funciones hacen un desprendimiento aún más elevado.